En una península fragmentada por ambiciones, fidelidades cruzadas y credos en fricción, el nombre de Rodrigo Díaz de Vivar se elevó como emblema de pericia militar y prudencia política. Durante el siglo XI, su figura transita desde la esfera de los hechos comprobables hasta la atmósfera de los mitos, en donde el héroe cabalga sin fatiga y la memoria popular pule sus aristas. La pregunta que inaugura este libro es doble. ¿Quién fue el hombre real que vivió, combatió y gobernó en un tiempo convulso, y cómo se convirtió en el protagonista de una epopeya que, siglos después, aún resuena? Entre historia y leyenda, el Cid campeador, epíteto que combina el honor de señor, del árabe Sacid, con la destreza del campeador o campeón de liza, se ha transformado en un espejo donde generaciones sucesivas han buscado reflejar ideales, miedos y aspiraciones. Para aproximarnos con rigor, conviene situar a Rodrigo Díaz en su contexto. La península ibérica del siglo XI era un mosaico vivo. En el norte, los reinos cristianos, León, Castilla, Navarra, Aragón y el Condado de Barcelona, litigaban entre sí al tiempo que expandían sus fronteras hacia el sur. En el centro y sur, la desintegración del califato omeya de Córdoba había dado lugar a los reinos de taifas, entidades musulmanas independientes que, lejos de ser bloques monolíticos, competían entre sí en guerra y diplomacia. Este sistema, ambiguo y fluido, generó un espacio fronterizo en el que lo militar y lo económico se anudaban. De un lado, campañas, asedios y pactos; del otro, un régimen de tributos, parias, que fluían de las taifas a los reinos cristianos a cambio de protección o no agresión. En ese escenario, un líder de tropas con talento y visión, como lo fue Rodrigo Díaz, halló terreno fértil para construir fortuna y prestigio. El conocimiento histórico que poseemos sobre el Cid reposa en un conjunto de fuentes de distinta naturaleza y credibilidad. Las más cercanas a su tiempo incluyen la llamada Historia Roderici, una biografía latina compuesta probablemente a inicios del siglo XII, y diplomas o documentos regios que mencionan a Rodrigo en contextos concretos, comisiones, donaciones, testigos de actos reales. Más tardías, pero influyentes, son las crónicas cristianas, como la Crónica Najerense o la Crónica de 20 Reyes, que integran tradición oral, memoria cortesana y, ocasionalmente, propósitos ideológicos. A todo ello se suma la joya literaria que inspiró imaginarios durante siglos. El Cantar de Mío Cid, poema épico conservado en un manuscrito tardío y que, pese a su base probablemente anclada en relatos cercanos al tiempo del héroe, preconfigura la materia histórica con los recursos propios de la épica. Simplificación moral, causalidades ejemplares, escenas de alto valor simbólico y una narrativa que apremia la constancia y la lealtad como virtudes cardinales. Por lo tanto, distinguir entre lo que podemos afirmar con seguridad, lo probable y lo legendario es una tarea constante. Desde luego, el problema no se reduce a una mera verificación de datos. La figura del Cid ha sido, durante el siglo XIII, el siglo XV, el siglo XVII y más allá, un palimpsesto cultural. En la Edad Media, su ejemplo sirvió para ponderar el honor, la astucia y el buen gobierno del botín. Durante el Siglo de Oro, dramaturgos y poetas lo elevaron al panteón de héroes españoles, mientras que, en el siglo XIX, el romanticismo recuperó su estampa para fundamentar narrativas nacionales. A lo largo del siglo XX, filólogos, historiadores y arqueólogos intentaron, con herramientas modernas, desmitificar al personaje sin despojarlo de sus contornos humanos. Aquello que, paradójicamente, lo hace más fascinante. En paralelo, los avatares políticos del último siglo recurrieron a su figura para legitimar ideologías diversas, desde versiones épicas que exaltaban una lectura guerrera de la Reconquista hasta interpretaciones más críticas interesadas en subrayar las complejidades multiculturales del medievo peninsular. Ahora bien, para medir con justeza el alcance del personaje, hay que atender tanto a su biografía probable como al oficio de las guerras y los pactos en los que destacó. Para seguir escuchando este